vuelta a la Ciudad de México, a partir de mañana, el Museo Universitario del Chopo presenta Somos Tiernos. Es una exposición del artista colombiano Iván Argote, que con su obra muestra cómo anular el simbolismo del poder e identidad con expresiones más sensibles. Justamente para conocer más de su trabajo, tenemos la oportunidad de saludarlo a través de la vía telefónica. Iván, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues Iván, cuéntanos, ¿cómo es que somos tiernos y pareciera que salimos a la calle, particularmente en estas grandes urbes, y nos topamos con violencia, con agresividad? ¿Cómo es esta premisa que tú entiendes? Pues yo creo que a pesar de eso, a pesar de ser como ajenos unos a los otros, en nuestra pequeñez, en las cosas que sentimos, en las cosas que queremos, en las cosas que hacemos, somos tiernos. Iván, tú naciste en Colombia, Bogotá, hace 34 años, en un momento muy complejo para tu nación, una lucha, un combate intenso contra los cárteles de la droga. ¿Cómo marcó justamente esto tu vida, tu quehacer artístico y justamente este entendimiento que tú tienes de la vida, de encontrar estos valores de la sensibilidad, de la bondad en los seres humanos? Sí, yo nací en un contexto militante. Mis padres son militantes de izquierda, sindicalistas y también trabajan en política, como bien social. Y yo crecí pues en sindicatos y viviendo también esa violencia que no solo era como parte de los carteles, sino también era una violencia de Estado muy presente. Sí. Amenazas a opositores, asesinatos, desapariciones, amenazas en la casa. Y más que generar como miedos o sentimientos de venganza o algo así, como que lo que nosotros siempre en casa y alrededor como de la gente con la que yo crecí, lo que se vivía era como unas ganas de vivir, más bien, como ganas de echar para adelante, como dicen en Colombia, y sin miedos tal vez. Eso pues como lo más importante, como perderle el miedo a las cosas y y como más bien con alegría, ¿no? Claro. De estar vivos. Iván, corrígeme si no es cierto, tú vives y trabajas en París, ¿cierto? Sí, yo hace unos 11 años me fui a vivir a París y ahí empecé a estudiar y ahí empecé a trabajar, empecé a exponer, empecé a tener como más exposiciones, entonces ahí me establecí y pues viajo, he vivido en otras partes, meses, años, pero siempre mi base vuelvo a París. ¿Y por qué esta ciudad? ¿Tú elegiste a París o París te escogió a ti? Pues fue un poco sin pensarlo. Yo tenía 22 años y participé en un salón de artistas jóvenes y resulté ganándome el premio principal. Sin ser yo artista, en ese tiempo yo no había estudiado arte. Entonces el premio era un viaje a donde yo quisiera ir al mundo y pensé ir a Estados Unidos, pero no me gustaba la idea de ser identificado con una comunidad, como hay una comunidad latina tan grande, no quería ser como más anónimo. Sí. Entonces me parecía que Europa era más interesante y en Francia, por ejemplo, la educación es muy buena y es gratuita. Y yo había como ahorrado dinero de mi trabajo y no tenía mucho tampoco para pagarme la universidad privada o algo así, entonces me fui allá a aprender francés, entré a la Escuela de Bellas Artes, una muy buena escuela, y luego ahí ya me quedé, pues, pero no, ese fue como mi llegada, como un tiquete de avión y unos ahorros que tenía y ahí ya. Y luego me quedé porque pues, tampoco tenía yo, pues no había salido a otro país, pues no era como que podía comparar y decir aquí es mejor que allá, sino pues nada, yo cogía la realidad como venía y así se presentó y así me pareció muy bien. Iván, en este trazo que has hecho por el mundo, este recorrido, pisas México, llegas con tu exposición mañana al Museo Universitario del Chopo, ¿cómo te sientes? Y sobre todo también visitar un espacio tan mágico que por lo menos nosotros los mexicanos así lo entendemos, independiente, plural, libre, como es el Museo Universitario. Pues fue muy linda la sorpresa cuando pues, comenzamos a trabajar con Itzel Vargas, la curadora de la exposición, y cuando pude visitar el museo por la primera vez, que fue en julio más o menos, me gustó mucho la energía, me gusta mucho que está como en medio del barrio, que está muy en contacto también con la gente que tienen, además, las personas que trabajan aquí como una energía muy real, ¿no? Como muy, no sé, como pegada sin pretensiones, sin no sé,
como muy real. Entonces, pues no, me siento como súper afortunado. La experiencia, la exposición está bien linda también, entonces estoy bien contento. Y México además, pues a mí me gustan mucho las grandes ciudades. México es bien grande, bien rica, bien problemática y eso me gusta a mí. Además, la cultura popular en Colombia es muy influenciada por la cultura mexicana, porque el cine que se veía, que se producía aquí, se ve allá, la música popular se escucha allá. Entonces, como que yo en cierta parte conozco muchas cosas de la cultura mexicana y siempre quise venir. Y esto fue como la oportunidad de hacerlo. Pues qué maravilla, Iván, bienvenido, enhorabuena, qué chévere, como dirían ustedes. Y pues bueno, ahí estaremos conociéndote a través de tu obra en el Museo Universitario del Chopo a partir de mañana. Súper, muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Un abrazo, vale.